Buenas a todos, hoy os traigo un vídeo diferente y más bien es solo una curiosidad, ya que en Navidades me regalaron este cubo inteligente y me parecía divertido hacer un vídeo explicando en qué consiste y cómo funciona. Básicamente se trata del tradicional cubo de Rubik que todos conocemos, en el que hay que ir girando las caras del cubo para conseguir que todas las caras sean del mismo color, aunque como ya sabéis también existen muchas variantes, si bien esta sería la versión clásica original de 6 colores. En este sentido ya de por sí lo podemos jugar como un cubo de Rubik normal, pero lo que lo hace especial es que también podemos conectarlo a nuestro teléfono o tablet por Bluetooth, ya que hay una aplicación que puede identificar el estado y los movimientos del cubo en tiempo real, lo que, como ahora os enseñaré, permite aumentar bastante las posibilidades. Como veis, el cubo viene en esta presentación tan original en la que parece tener forma de muñequito con unos cascos de música, siendo estas piezas no solo estéticas, ya que la figura del cuerpo nos va a servir de base de soporte del cubo, y los cascos son en realidad un cargador que nos permite recargar la batería del cubo. De hecho, también se incluye un cable USB, el cual tenemos que conectar al puerto que veis aquí, y al hacerlo se enciende este piloto luminoso, para que así podamos cargar la batería del cubo. Además, también debemos descargarnos a nuestro teléfono tablet esta aplicación disponible tanto para dispositivos Apple como para Android, que es la que nos permitirá interactuar con el cubo. Yo ya la tengo instalada, aunque antes de abrirla es muy importante que primero activemos el Bluetooth de nuestro dispositivo, ya que de lo contrario no vamos a poder vincular el cubo con la aplicación. Ahora abro la aplicación, le doy los permisos correspondientes, como suele ser lo normal la primera vez que se inicia una aplicación recién instalada, y ahora en esta pantalla de aquí le damos donde dice conectar cubo para que la aplicación empiece a buscar los cubos cercanos, y cuando encuentre la señal le hacemos clic para vincular el cubo. Si todo es correcto, nos llevará a esta pantalla donde tenemos el menú principal con todas las opciones, por lo que vamos a ver qué posibilidades tiene esta aplicación. De entrada, como veis, la aplicación reconoce sin ningún problema el estado y los movimientos del cubo, por lo que si giro cualquiera de las caras, vemos que en la aplicación el estado del cubo también cambia a esa misma posición, todo en tiempo real. A partir de ahí disponemos de muchas posibilidades, empezando por diversos tutoriales interactivos que nos ayudarán a convertirnos en todo un experto en el cubo de Rubik. También hay una serie de minijuegos en los que hay que resolver diferentes retos, y en concreto tenemos memoria de color, que consiste en girar el cubo de acuerdo al orden que nos aparecen una serie de colores, puzzle de píxeles, en el que deberemos conseguir un patrón igual al que se nos muestra en pantalla, derrota al cubo, el cual es una especie de minijuego musical, y minero de cubo, donde, como si de una aventura se tratase, tenemos que conseguir monedas y llevar a nuestro personaje hasta la salida del nivel girando el cubo. Además, tiene otros dos modos que por supuesto no podían faltar siendo un cubo inteligente. Uno de ellos nos propone mezclar el cubo y resolverlo en el menor tiempo posible, es decir, jugar a la manera clásica, con la ventaja de que la aplicación nos cronometrará. Y el otro modo es el solucionador, sin duda todo un sueño hecho realidad para los que siempre hemos tenido problemas a la hora de resolver un cubo de Rubik, ya que la aplicación nos irá diciendo los movimientos que tenemos que hacer para volver a dejar el cubo en su posición original, es decir, con las 6 caras del mismo color. Ya por último, también hay un modo multijugador online en el que podemos competir contra otros jugadores de todo el mundo e incluso ver la clasificación en un ranking mundial, lo que también resulta muy interesante para darle más emoción a la hora de resolver el cubo. Básicamente esto es todo lo relacionado con el cubo, por lo que si os gusta o en algún momento fuisteis aficionados al cubo de Rubik, esta versión inteligente resulta entretenida y además ayuda bastante al aprendizaje, por lo que también se consigue mejorar la técnica a la hora de resolverlo.
Así que yo más que nada se lo recomendaría solo a quienes de verdad sean apasionados de este tipo de cubos y quieran ir un paso más allá, o en general a quienes quieran ejercitar su mente con él. Y en cuanto a su precio, aunque en mi caso me lo regalaron por Navidad, he visto que este modelo en concreto se puede encontrar por unos 35 o 40 euros, lo que es algo caro comparado con lo que cuesta un cubo de rubí tradicional, que incluso se puede encontrar por unos 5 euros. Pero hay que tener en cuenta que este cubo es diferente, ya hay bastante tecnología en su interior, aunque desde fuera dé la impresión de que se trate de un cubo normal. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que haya sido interesante conocer lo relacionado con este cubo inteligente. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.